Porque algunas personas parecen vivir con una energía que nunca se apaga. Porque hay lugares en el mundo donde la gente supera los 100 años, y no solo con vida, sino con alegría, con propósito y con lucidez. Porque tantos de nosotros, rodeados de comodidades, nos sentimos vacíos, perdidos y sin una razón clara para levantarnos cada mañana. ¿Qué saben ellos que nosotros hemos olvidado? Este libro no te promete la inmortalidad, ni una felicidad artificial para siempre, pero sí contiene una palabra interesante, una palabra japonesa casi imposible de traducir, pero que encierra uno de los secretos más poderosos para vivir más y mejor. Ikigai, tu razón de ser, tu motivo para existir, ese fuego interno que da sentido a cada paso que das. Prepárate para emprender un viaje que atraviesa culturas, costumbres milenarias y estudios científicos, un viaje hacia ti mismo, porque al final, la pregunta que lo cambia todo no es cuántos años vas a vivir, sino cómo vas a vivirlos. Nos han enseñado muchas cosas sobre la vida, el éxito, el trabajo y la felicidad, pero casi nadie nos ha enseñado a descubrir lo más importante, nuestro propósito. Ikigai es una palabra japonesa sin traducción literal al español, pero si escuchas con atención, su significado se siente. Es aquello que hace que te levantes por la mañana con ganas. Es eso que harías aunque no te pagaran. Es eso que el mundo necesita y que solo tú, con tu historia, tu talento y tus heridas, puedes ofrecer. Héctor García y Francés Mirales, un viajero y un escritor, decidieron buscar esta palabra, no en un diccionario, sino en la vida real, y viajaron hasta Okinawa, una pequeña isla japonesa donde vive una de las poblaciones más longevas del planeta. Pero allí no solo encontraron longevidad, encontraron vitalidad, alegría y conexión. Gente de 90 o 100 años que aún cultiva, ríe, canta, se reúne con amigos y siente que su vida tiene sentido. Gente que sin grandes lujos ni terapias caras han descubierto lo que muchos de nosotros seguimos buscando, una razón para vivir. A lo largo de este libro vamos a explorar ese secreto, pero más que un concepto, Ikigai es una práctica, es una forma de estar en el mundo y se encuentra, dicen, en la intersección de 4 grandes preguntas. ¿Qué amas? ¿En qué eres bueno? ¿Qué necesita el mundo? ¿Y por qué te pueden pagar? Cuando encuentras el centro de ese mapa, no solo aparece el propósito, aparece la salud, la motivación, la calma y una felicidad que no depende del calendario ni del salario, y mucho menos de la opinión de los demás. Esta introducción no es solo una bienvenida, es una invitación a descubrir tu propio Ikigai, porque cuando lo encuentras, no solo cambias tú, cambia la forma en que miras la vida, y esa mirada lo transforma todo. Capítulo 1. Filosofía Ikigai, el arte de envejecer siempre joven. Vivimos en una sociedad que idolatra la juventud, pero teme envejecer. Lo vemos en los anuncios, en las cirugías, en las frases que repetimos sin pensar. Yo no estoy para eso, a mi edad ya es tarde, los años no pasan en vano. En Occidente, la vejez suele asociarse con pérdida, pérdida de belleza, de fuerza, de oportunidades. Pero, ¿y si te dijera que en otros rincones del mundo la vejez es vista como un arte, no como una condena, sino como una etapa llena de sentido, no como el fin, sino como la madurez del alma? En Japón, particularmente en Okinawa, hay personas que superan los 90, incluso los 100 años, y que no solo viven, sino que siguen creando, cultivando, enseñando, caminando, riendo. ¿Y cuál es el secreto? ¿Qué les da esa energía, esa lucidez, ese brillo en los ojos? Los autores del libro lo resumen en una palabra: Ikigai, su razón de ser, su motivo vital, aquellos que les da sentido al día, más allá de la edad. La filosofía Ikigai no busca alargar la vida por miedo a morir, sino ensancharla, hacerla más rica, más plena, más despierta. La juventud, nos dice, no se mide en arrugas ni en velocidad, sino en propósito, en tener algo que hacer cada día, en saber que lo que haces tiene valor, aunque ya no corras como antes, aunque tu pelo haya cambiado de color, aunque el mundo parezca moverse más rápido que tú. Ikigai es esa llama que no se apaga, esa actividad, pasión, causa o pequeña rutina que hace que tus días no se repitan, sino que se renueven. Para algunos es el arte, para otros es cuidar un jardín, enseñar, cocinar, escribir, acompañar, aprender. No tiene que ser grandioso a los ojos del mundo, solo tiene que ser tuyo y mantenerte despierto. En este capítulo los autores explican que muchas de las enfermedades del envejecimiento no son tan biológicas como existenciales. No es el cuerpo el que se apaga primero, es la voluntad, es la falta de un para qué. Las estadísticas lo confirman.
Las personas que se jubilan sin un propósito claro tienden a enfermar más y a vivir menos. No porque dejen de trabajar, sino porque dejan de aportar, dejan de sentirse útiles y dejan de levantarse con ganas. El cerebro, como el músculo, necesita movimiento y el alma, como la tierra, necesita sembrarse en sentido. Cuando pierdes tu ikigai, pierdes tu orientación y sin orientación cualquier día se convierte en peso. El tiempo se alarga, pero no se disfruta y la vitalidad se agota no por falta de energía, sino por falta de dirección. Pero cuando lo tienes claro, cuando sabes cuál es tu razón para estar vivo, cada año es una bendición. Te levantas con una sonrisa, no porque todo sea perfecto, sino porque hay algo que tú esperas, algo que vale la pena, algo que te conecta, y entonces la edad se vuelve solo un número porque el alma no envejece si sigue en marcha. En Okinawa no existe una palabra para jubilarse, en el sentido occidental, porque allí nadie deja de tener propósito, nadie se retira del sentido. Un hombre puede dejar de ir al mercado, pero sigue enseñando a los más jóvenes. Una mujer puede dejar de cocinar para el restaurante, pero sigue transmitiendo sus recetas. La contribución nunca se detiene. Mientras haya algo que dar, la vida sigue floreciendo. Los autores nos invitan a mirar a nuestra propia existencia y a preguntarnos, ¿tengo un propósito? ¿Estoy viviendo con intención o solo estoy sobreviviendo al calendario? Porque la juventud real no está en el rostro, sino en el fuego interior. Y ese fuego no se hereda, se cultiva cada día. Así que no se trata de buscar la fuente de la eterna juventud, se trata de encontrar tu fuente personal de sentido, eso que hace que incluso en la adversidad tú sigas, eso que te recuerda que aún puedes aportar aunque ya no seas el más rápido ni el más fuerte, porque lo que realmente te hace fuerte es tu propósito. Y ese propósito tiene nombre, se llama Ikigai. Tu tarea, a partir de ahora, no es temer envejecer, es asegurarte que nunca vas a dejar de vivir, porque la edad no te define, lo que te define es cómo eliges vivir cada día que se te ha dado, y mientras sigas caminando con un propósito en el corazón, seguirás siendo joven. Capítulo 2. La clave de la antiedad. Los factores cotidianos que favorecen un largo y placentero camino. Cuando imaginamos una vida larga, muchas veces pensamos en fórmulas complejas, suplementos milagrosos o rutinas estrictas. Pero lo que descubren los autores en su viaje a Okinawa y otras zonas longevas del mundo es otra cosa. No hay una receta mágica, sino un conjunto de hábitos cotidianos, sencillos y profundamente humanos que, sumados día tras día, sostienen una vida larga y placentera. En este capítulo, Héctor García y Francés Mirales nos invitan a mirar con atención la rutina diaria de quienes han vivido más de 100 años, no desde la admiración distante, sino con la intención de aprender y aplicar. Y lo que encuentran es revelador. Las claves para una larga vida no están en hacer más, sino en vivir mejor. No están en añadir más esfuerzo, sino en alinear cada gesto con un propósito profundo. Uno de los primeros conceptos que se presenta es el del Hara Hachibu. Esta práctica, nacida en la isla de Okinawa, consiste en dejar de comer cuando estás al 80% de tu capacidad. Puede sonar simple, pero encierra una sabiduría ancestral. No comer hasta llenarse por completo, sino respetar el cuerpo y evitar el exceso, y permitir que la digestión no se convierta en una carga. En un mundo donde muchas personas comen de más, corriendo, sin conciencia, esta regla japonesa es una invitación a comer con atención, con gratitud y con equilibrio. Recuerda, no comer hasta saciarse, sino hasta el 80%. Este pequeño hábito, repetido día tras día, evita la obesidad, reduce el estrés digestivo y contribuye a mantener el cuerpo ligero y en forma durante más años. Pero más allá de lo físico, también es un ejercicio de autocontrol y presencia. Cuando dejas de comer antes de estar lleno, estás enviando un mensaje a tu mente: no necesito más, estoy bien así. Y eso en sí mismo es un acto de armonía con la vida. Otra clave fundamental que revelan los autores es la importancia del moai. Esta palabra japonesa se refiere a un grupo de apoyo social que dura toda la vida. En Okinawa, desde pequeños, los niños son integrados al moai, un grupo de amigos con quienes comparten no solo juegos, sino también responsabilidades, celebraciones, pérdidas y aprendizajes. Estas amistades no son superficiales ni pasajeras, son vínculos profundos, tejidos con los hilos de la confianza y con la ayuda mutua y la conexión emocional. Y aquí hay una lección poderosa: la soledad mata, la comunidad sana. Muchos de los longevos estudiados no solo tenían una dieta equilibrada o caminaban cada día, sino que vivían rodeados de personas que les querían
y a quienes ellos querían. En sus calles, sus vecinos se saludan, se cuidan, se visitan. Nadie es invisible, y esto tiene un impacto enorme en la salud mental, emocional y, como confirman los estudios, también en la longevidad física. Pero no todo es alimentación y relaciones. Otro punto crucial es el movimiento, y aquí encontramos una diferencia clave con nuestra cultura occidental. Mientras nosotros asociamos el ejercicio con el gimnasio o practicar deportes intensos, en las zonas azules como Okinawa, el movimiento es parte de la vida misma. Se mueven porque cultivan sus propios alimentos, caminan para visitar amigos, realizan tareas domésticas con calma y atención. No se trata de machacarse con rutinas extremas, sino de mantenerse activos de manera natural. Moverse es vivir. El cuerpo humano está diseñado para el movimiento, y cuando ese movimiento es suave, constante y con propósito, genera una sensación de bienestar duradera. No se trata de romper récord, sino de integrar el movimiento en el tejido de cada día. Tender la ropa, caminar al mercado, cuidar el jardín, preparar la comida, bailar con los nietos. Además, este tipo de actividad física tienen algo más, obligan a estar presentes. Y aquí volvemos al corazón del Ikigai. Estar presente, vivir con atención. Cuando cortas vegetales, cuando barres el suelo, cuando caminas sin prisa, estás sin darte cuenta practicando meditación en movimiento. Estás regresando al aquí y a la ahora. Otro hábito poderoso es el de vivir sin prisa. En Okinawa nadie corre, no por pereza, sino porque saben que la vida no es una carrera. Al contrario, entienden que cada momento puede ser vivido con calma, disfrutado y saboreado. Este ritmo pausado no es ineficiencia, es sabiduría, porque al vivir despacio se reducen los niveles de estrés, se mejora la digestión, se descansa mejor y se piensa con más claridad. Y todo esto se ve reflejado en sus rostros. Las personas mayores de Okinawa no tienen la mirada cansada ni el gesto endurecido. Sus ojos brillan, su piel, aunque marcada por el tiempo, irradia serenidad. Caminan erguidos con dignidad, siguen teniendo responsabilidades, siguen sintiéndose útiles. Nadie los descarta por tener más años, al contrario, se les honra, se les escucha y se les respeta. La lección más profunda de este capítulo es sencilla, pero transformadora. La longevidad no es una meta futura, sino una práctica presente. No se trata de llegar a los 100 años como un trofeo, sino de vivir cada día como si ya fuera centenario en sabiduría, en gratitud y en armonía. Comer con moderación, moverse con alegría, cultivar amistades duraderas y vivir sin prisa. Esos son los secretos, no ocultos, sino olvidados del Ikigai. Así, el capítulo nos deja una sensación clara. No es necesario cambiarlo todo. Basta con empezar a cuidar lo cotidiano, porque en lo cotidiano, en lo invisible, en lo pequeño, está escondida la semilla de una vida larga, feliz y verdaderamente significativa. Capítulo 3. Maestros de larga vida. Antes de que existieran gurús del bienestar o modas pasajeras sobre la longevidad, ya vivían entre nosotros los verdaderos sabios de la vida larga, personas comunes que sin buscar fama ni reconocimiento han superado el siglo de existencia con una lucidez, alegría y vitalidad que desafían todas las estadísticas. Este capítulo es un homenaje a ellos, a los centenarios, a los maestros que no escriben libros, pero cuyas vidas son testimonio puro de sabiduría encarnada. Los autores viajan hasta Okinawa, Japón, una de las regiones más longevas del mundo, para sentarse cara a cara con hombres y mujeres que han pasado los 100 años y todavía sonríen con fuerza, cultivan su propio huerto, caminan por su aldea y siguen siendo parte activa de su comunidad. Personas como Okushima, una anciana de 102 años que aún cocina para sus nietos y recita poesía. O Nakasato, de 104, que sigue tejiendo con las manos firmes y la mente clara. Lo sorprendente no es solo su edad, sino su actitud. Viven sin quejarse, sin prisa, sin ansiedad. Mantienen una rutina diaria, se despiertan temprano, se mueven sin necesidad de ir al gimnasio y comparten tiempo con sus vecinos. No tienen un gran patrimonio, pero sí una riqueza invisible. La de saberse útiles, necesarios, parte de algo más grande. Ninguno de ellos habla de jubilarse como un fin, porque nunca dejaron de participar en la vida. Su Ikigai sigue tan vivo como sus ojos brillantes. Uno cultiva flores y las regala al templo, otro prepara dulces para sus bisnietos, algunos enseñan su oficio a los más jóvenes, todos comparten algo en común, han encontrado una razón para levantarse cada día, no buscan vivir más sino vivir bien. El libro también nos lleva a otras zonas azules del mundo, como Cerdeña, en Italia, donde los abuelos de 101 años caminan por las colinas y beben vino tinto rodeados de familia, o La Loma,
Linda, en California, donde comunidades adventistas combinan la fe con la vida activa y relaciones profundas. Y es que, aunque los entornos cambien, el patrón se repite. Las personas más longevas no se retiran de la vida, se adaptan, pero siguen. Tienen propósito, movimiento, conexión y gratitud. Lo que más impacta no son los secretos médicos o las dietas milagrosas, sino la filosofía de fondo. Nadie vive 100 años por obsesión con la juventud. Lo logran porque mantienen viva la chispa de la vida. El Ikigai no es un concepto abstracto para ellos. Es cuidar de su huerto, es preparar la comida para sus nietos, es enseñar con paciencia, es rezar por la comunidad, es amar algo más que a uno mismo. La lección aquí es clara. Cuando tienes una razón para vivir, no te oxidas, tu cuerpo sigue, porque tu alma tiene una dirección, y eso no se compra en una farmacia, se cultiva con hábitos, con relaciones, con sentidos. Uno de los testimonios más potentes del capítulo viene de un centenario que, al preguntarle qué lo mantenía con vida, respondió: cada día alguien necesita de mí, y eso basta para mí. Esa frase contiene más medicina que 1000 suplementos. Este capítulo nos invita a dejar de pensar en la longevidad como un número. No se trata de llegar a 100 años a toda costa. Se trata de no morir en vida, de no apagar la luz interior cuando uno deja de trabajar, cuando los hijos se van o cuando llegan los achaques. El Ikigai no envejece si tú no lo abandonas. Así que si quieres una vida larga y feliz, empieza por cambiar su dieta, empieza por encontrar tu razón, ese algo que harías incluso si no te pagaran, esa pequeña misión que da sentido a tus días, porque al final, como demuestran estos maestros de vida, quien vive con propósito no solo vive más, sino que vive mejor. Capítulo 4. De la logoterapia al Ikigai. ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿Qué te hace levantarte cada mañana con determinación, incluso cuando todo parece estar en contra? Esta es la pregunta esencial que atraviesa este capítulo, uniendo el milenario concepto japonés de Ikigai con la profunda sabiduría que emigró del honor de los campos de concentración de la mano de Viktor Frankl. Mientras los autores no hablan de Okinawa, de los centenarios japoneses que se encuentran sentido en sus jardines, en preparar desayunos para sus nietos o en seguir perfeccionando su oficio artesanal, también nos invitan a mirar hacia Europa, hacia uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, Viktor Frankl, el prisionero de Austin, despojado de todo lo material y de casi todo lo humano, descubrió que lo único que el hombre no puede perder es la libertad interior de elegir cómo responder ante las circunstancias. Frankl observó que quienes sobrevivían al infierno del campo de concentración no eran necesariamente los más fuertes físicamente, sino los que tenían un propósito, un hijo que querían volver a ver, un libro por terminar, un sueño aún no realizado. Para él, el sentido de la vida no era un lujo filosófico, sino una necesidad vital. Aquí es donde el Ikigai y la logoterapia se entrelazan. Ambos sostienen que, sin un porqué, el ser humano se derrumba. La búsqueda de sentido no es algo opcional, es lo que nos da ancla, lo que nos protege del vacío y nos da dirección en medio del caos. Y lo más revelador es que ese sentido no tiene que ser grandioso o espectacular. Puede ser sencillo, puede ser prepararte para alguien que amas, escribir una carta cada día o aprender algo nuevo a los 80 años. Este capítulo revela que muchas personas longevas no han tenido vidas fáciles. De hecho, muchas han pasado por guerras, pérdidas, enfermedades. Lo que las distingue no es la ausencia de sufrimiento, sino la presencia en el sentido profundo que les dio fuerza para continuar. El Ikigai, en este contexto, no es una receta de autoayuda ni una moda pasajera. Es un ancla existencial. Es la afirmación de que incluso en medio del dolor se puede vivir con dignidad, con entrega y sobre todo con propósito. Además, los autores subrayan una idea poderosa. Cuando no tienes un propósito, tu sistema inmunológico se debilita, tu cuerpo se apaga lentamente y la depresión o la ansiedad encuentran un terreno fértil. Pero cuando tienes un Ikigai claro, todo tu ser coopera para seguir adelante. La biología, la mente, el corazón se alinean con el propósito y no es magia, es ciencia emocional y física. Este capítulo también hace una distinción clave entre el placer y el sentido. En el mundo moderno, a menudo confundimos sentirse bien con estar bien. Pensamos que acumular experiencias placenteras equivale a ser felices, pero el Ikigai y la logoterapia dicen lo contrario. El verdadero bienestar no viene del placer momentáneo, sino del sentido sostenido. Puedes estar incómodo, cansado o incluso sufriendo, y aún así sentirte profundamente pleno si sabes que lo que estás haciendo tiene un propósito.
Por eso, vivir sin un porqué es una forma lenta de morir, y vivir con un porqué, aunque sea pequeño, es una forma heroica de resistir. Este mensaje sencillo y profundo recorre todo el capítulo, ya sea en un pequeño pueblo en Okinawa o en una celda en Austin, Alemania. La vida cobra sentido cuando tienes una razón para vivirla. Y aquí surge la pregunta inevitable. ¿Cuál es tu Ikigai? No como ejercicio teórico, sino como una búsqueda existencial. ¿Qué cosa te entusiasma al punto de hacerte perder la noción del tiempo? ¿Qué actividad harías aunque no te pagaran? ¿Qué tarea te conecta con lo mejor de ti mismo? ¿Qué puedes aportar al mundo que tenga un impacto, por pequeño que sea? La belleza de este capítulo está en recordarnos que la vida no tiene que ser espectacular para ser significativa, que no necesitas grandes títulos, viajes exóticos o fama, que basta con descubrir esa chispa que te hace sentir útil, vivo, conectado, que basta con encontrar un motivo para levantarte cada mañana. Porque como decía Víctor Frank, el hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete al cumplimiento del sentido de su vida. Y en las palabras más suaves del libro, tu Ikigai te está esperando. Solo necesitas escucharte, observarte y empezar a vivir como si ya lo hubieras encontrado. Capítulo 5. Fluir con cada tarea. Cómo convertir el trabajo y el tiempo libre en un espacio de crecimiento. Hay momentos en los que el tiempo parece desvanecerse, en los que estamos tan sumergidos en lo que hacemos que olvidamos el reloj, el hambre y cualquier preocupación. Es como si el mundo exterior dejara de existir y solo quedáramos nosotros y lo que estamos haciendo. Esa experiencia, descrita por la psicóloga como estado de flujo, es una de las llaves más poderosas para vivir con Ikigai, y es precisamente lo que exploran los autores de este capítulo, cómo fluir en cada tarea cotidiana puede no solo ser mejor para nuestra calidad de vida, sino también puede alargar en sí la vida misma. El flujo no es una teoría esotérica, es una experiencia real que todos en algún momento hemos vivido. Sucede cuando hay un equilibrio entre el desafío de la tarea y nuestras habilidades. Si es más fácil nos aburrimos y si es demasiado difícil nos frustramos, pero si está en ese punto justo nos perdemos en el hacer. Es el pintor que olvida las horas mientras mezcla colores. Es el jardinero que siente cada movimiento como parte de sí. Es el lector que se olvida de sí mismo en una novela. Es el emprendedor que sin mirar el reloj trabaja con gozo en su proyecto. Todos esos momentos tienen algo en común. El presente se convierte en un espacio de expansión. Según un psicólogo, el que acuñó el término flow, estas experiencias no solo son placenteras, sino que también nos dan estructura emocional, claridad mental y propósito. Cuando fluimos, no estamos escapando de la vida, sino entrando profundamente en ella. Por eso el libro sugiere que una vida plena no se trata de evitar el trabajo, ni de tener más tiempo libre, sino de llenar nuestras horas, sean laborables o de ocio, con actividades que nos absorban de verdad, que nos exijan lo justo para mantenernos presentes. Los japoneses que viven con Ikigai entienden esto de forma casi natural. No se jubilan porque sí, porque comprenden que trabajar no es sinónimo de sufrimiento, sino de expresión. El anciano que sigue cuidando su huerto no lo hace por necesidad económica, sino porque allí encuentra su sentido. La abuela que cocina cada día no repite una rutina mecánica, sino que entrega amor, presencia y maestría en cada plato. El alfarero que lleva décadas dando forma al barro no lo hace por obligación, sino porque cada vasija ha encontrado una forma de conservar una parte de él con su vida. El capítulo también invita a identificar esas actividades que nosotros hacemos y nos colocan en estado de flujo. ¿Qué te hace perder la noción del tiempo? ¿Qué te da energía incluso si requiere esfuerzo? ¿Qué tarea te deja mejor que como te encontró? Responder estas preguntas pueden darte pistas claras sobre dónde habita tu Ikigai. Y no tiene que ser algo grande o reconocido. A veces tu Ikigai está en escribir, en cuidar, en diseñar, en enseñar, en arreglar cosas, en cocinar o en ayudar a los otros. Lo importante es que lo que haces te absorba lo suficiente como para devolverte más vivo. Los autores insisten en que este estado de flujo no es exclusivo de artistas o atletas. Todos podemos diseñar nuestra vida de tal manera que lo cultivemos a diario. Puede ser que en el trabajo o en un proyecto personal o en una ficción o incluso en tareas domésticas, si lo abordamos con presencia, encontremos nuestro estado de flow.
La clave está en hacer las cosas no por obligación, sino con intención y con la mente completamente anclada en el ahora. La conclusión más poderosa de este capítulo es que el flujo no solo te da sentido, sino también te da salud. Estudios muestran que las personas que experimentan flow con frecuencia tienen niveles más bajos de estrés, mayor autoestima y mejor salud física mental. Fluir es, en cierta forma, meditar en movimiento y por eso encontrar lo que te hace entrar en ese estado y hacerlo regularmente es una medicina silenciosa, esa fuente constante de vitalidad. Vivir con Ikigai entonces no se trata de buscar grandes momentos esporádicos de felicidad, sino de llenar nuestros días de pequeñas tareas significativas, de vivir cada día con dirección, atención y conexión. Fluir no es escapar de la realidad, es entrar plenamente en ella, y cuando lo haces, el tiempo ya no es un enemigo, sino un compañero silencioso que te acompaña con tu propósito. Porque al final no se trata de cuánto tiempo vivas, sino de cuán vivo estás en el tiempo que tienes. Capítulo 6. La dieta Ikigai. Comer para vivir mucho y bien. En Okinawa, una isla al sur de Japón conocida por su gran número de personas centenarias, hay una expresión que se dice justo antes de comer. Hara Hachi Bu. No es una bendición, no es una oración, es una orden sabia del cuerpo a la mente. Comer hasta estar lleno al 80%. Esa frase sencilla esconde una de las claves más poderosas para la longevidad. Los autores del libro, al explorar las zonas más longevas del mundo, descubrieron que no hay una dieta milagrosa ni una fórmula mágica para vivir más años, pero sí hay patrones, hábitos alimenticios que se repiten una y otra vez entre quienes viven más y mejor. En este capítulo se revelan no solo los ingredientes, sino la filosofía con las que los más longevos se relacionan con la comida. La dieta Ikigai es ante todo una forma de vivir, y comienza por el respeto al cuerpo. Comer con moderación no es una moda, es una manera de honrar el equilibrio interno. Por eso en Okinawa se acostumbra a dejar el plato un poco vacío, porque la saciedad no es un exceso, porque vivir liviano también es comer liviano. Los alimentos predominantes en estas regiones son en su mayoría de origen vegetal. Verduras frescas, tofu, legumbres, batata morada, algas, arroz integral y semillas. El pescado también tiene su lugar, pero en porciones pequeñas y espaciadas. En cambio, la carne roja, el azúcar refinado y los ultraprocesados casi no figuran en la despensa de quienes viven más de 100 años. En Okinawa no se cuentan calorías, se honra el alimento, no se come frente al móvil ni en el asiento del coche, se cocina con intención, se comparte la mesa, se saborea sin prisa. La comida no es solo nutrición, es una ceremonia, una forma de conexión y de gratitud. Otra constante es el té verde, especialmente el té de matcha y el té de jazmín, ricos en antioxidantes. Estas infusiones no solo calman el alma, también desintoxican el cuerpo, ayudan al sistema digestivo y aportan una fuente natural de energía. Pero más allá de los ingredientes, lo que une a todos estos longevos es una actitud. La alimentación como un acto consciente, comer con atención plena, con alegría, con sentido de comunidad. No se trata de imponer reglas estrictas, sino de adoptar una mentalidad de cuidado, de sustituir el castigo dietético por la conexión emocional con lo que comes. Uno de los secretos más potentes de esta forma de comer es precisamente su sencillez. No hay suplementos mágicos, no hay obsesiones con superalimentos. Lo que hay es constancia, variedad, color en el plato, sazón moderada y porciones ajustadas al cuerpo y no al ego. El mensaje de este capítulo es claro: comer como los más longevos no es inalcanzable. No necesitas vivir en Okinawa para adoptar sus hábitos. Puedes llenar tu cocina de vida, puedes volver a la mesa sin pantallas, puedes elegir plantas por encima de procesados, puedes comer menos y disfrutar más. La comida, cuando se convierte en un acto de amor propio y comunión, tiene el poder de transformar no solo tu salud, sino tu ánimo, tu energía y tu mente. En cada bocado consciente estás sembrando años y en cada comida compartida estás construyendo alegría. Porque la verdadera dieta Ikigai no está escrita en una lista de ingredientes, está grabada en la forma en que decides cuidarte. Y eso siempre está bajo tu control. Capítulo 7. Moverse suavemente es vivir más. La cultura moderna ha convertido el ejercicio físico en una especie de carrera de alto rendimiento. Correr más rápido, levantar más peso, sudar más. Se nos ha hecho creer que la única manera válida de mover el cuerpo es empujarlo al límite, como si nuestro valor se midiera por la cantidad de repeticiones, kilómetros o calorías quemadas. Pero en los pueblos donde la gente vive más de 100 años,
Esa idea ni siquiera se contempla. Allí el movimiento no es una tarea pendiente ni una obligación marcada en la agenda, es una forma de estar en el mundo. En este capítulo los autores nos invitan a detenernos y a observar la manera en que los más longevos se mueven a lo largo del día. En Okinawa, por ejemplo, casi no se ve gente corriendo por la calle con ropa deportiva y cronometrando tiempos en la muñeca. Lo que sí se ve es a personas mayores caminando tranquilamente a hacer sus compras, cuidando del jardín, barriendo la entrada de la casa o practicando de alguna forma de movimiento tradicional como el tai chi, el qigong o el radio taiso. Es decir, no se ejercitan, simplemente se mueven. Este detalle, que podría parecer insignificante, encierra una de las claves más poderosas de la longevidad: la constancia. No se trata de hacer ejercicio 3 veces por semana durante 1 hora, sino de mantenerse en movimiento suave durante todo el día. Es un estilo de vida más que una rutina. Los músculos se mantienen activos, las articulaciones se lubrican, la circulación se estimula y la mente se calma, todo sin necesidad de agotamiento ni de lesiones. El cuerpo humano está diseñado para moverse, pero no necesariamente para sufrir, y aquí entra una lección fundamental: el ejercicio que no se disfruta no perdura. Por eso, disciplinas como el yoga, el tai chi, el qigong se han convertido en pilares de la salud en muchas culturas orientales. No buscan competir, no se basan en metas externas ni en enfrentarte con nadie más. Son prácticas que cultivan la conexión con uno mismo: respirar profundamente, moverse con lentitud, estar presente en cada gesto. Esa es la verdadera esencia del movimiento consciente. Estas prácticas no solo benefician al cuerpo, también son medicina para la mente. Estudios científicos han demostrado que el movimiento suave y consciente regula el sistema nervioso, reduce el estrés crónico y mejora la calidad del sueño. Además, promueve un estado de serenidad que protege contra la ansiedad y la depresión, dos males modernos que aceleran el envejecimiento más que cualquier cigarrillo. En este sentido, moverse suavemente es también una forma de meditar. Pero hay algo más profundo aún. Cuando te mueves con conciencia, cultivas gratitud. Cada paso, cada estiramiento, cada inhalación se convierte en un recordatorio de que estás vivo, de que tu cuerpo aún responde, de que tu corazón aún late. Los habitantes de Okinawa, incluso en su vejez, agradecen su capacidad de caminar, de arrodillarse, de bailar. Y esa gratitud no es pasiva, es activa, alegre, es una celebración del cuerpo, no una queja de lo que ya no se puede hacer. Muchos centenarios comparten la misma historia. Nunca dejaron de moverse incluso después de los 90 años. Siguen cultivando el huerto, cuidando las plantas, participando en bailes tradicionales o estirando los brazos al sol de cada mañana. La mayoría no sabe lo que es un gimnasio, pero entienden perfectamente lo que significa cuidar el cuerpo como un templo, no desde la exigencia, sino desde el amor. Este capítulo nos invita a repensar nuestra relación con el movimiento. No se trata de dejar de entrenar si ya lo haces, sino de comprender que la longevidad no se construye a base de picos de esfuerzo, sino de una corriente constante de movimiento natural. Una caminata diaria, una sesión de estiramiento suave, una rutina de respiración profunda, un momento de danza improvisada en casa, incluso subir las escaleras o limpiar con ritmo y atención. Todo esto suma, todo eso rejuvenece. En Japón existe una práctica tradicional llamada radio taiso, un conjunto de ejercicios suaves realizados al ritmo de una música simple. Se hacen en grupo, al aire libre, por las mañanas. Personas de todas las edades participan. No hay prisa, no hay competición, solo movimientos coordinados, respiración, comunidad. Y aunque a ojos occidentales puede parecer algo infantil o ineficaz, la ciencia está empezando a reconocer que este tipo de actividad regular y moderada puede tener más impacto en la salud a largo plazo que cualquier entrenamiento de alta intensidad. Moverse suavemente es, en esencia, una filosofía de vida. Es elegir el camino de la sostenibilidad, del autocuidado y de la conexión con uno mismo. Es entender que el cuerpo no es una máquina que hay que exprimir, sino un compañero que hay que honrar. Y es aceptar que no hace falta correr para avanzar, que también se puede llegar lejos caminando, respirando y bailando. Quizás la mayor lección que nos deja este capítulo es que el movimiento suave no solo prolonga la vida, sino que la embellece, le da ritmo, armonía y alegría, y esa, al final del día, es una de las formas más genuinas de honrar tu Ikigai. Mover el cuerpo con amor cada día como si fuera un acto sagrado, porque en realidad lo es. Capítulo 8. Resiliencia, el Wabi Sabi.
La vida no es lineal. No todo es calma, belleza y equilibrio. Por mucho que comas bien, que te muevas, con conciencia, que tengas un propósito claro, los días grises llegarán. Eso es innegociable. Lo que sí está en tus manos es cómo decides enfrentarlos. Y en este capítulo los autores nos entregan los conceptos profundamente enraizados en la sabiduría japonesa para lidiar con lo inevitable, la resiliencia y el wabi-sabi, dos formas de mirar la adversidad que no solo alivian el dolor, sino que lo transforman. La resiliencia, una palabra que ya forma parte del lenguaje cotidiano, pero que en Japón no es solo un término psicológico, es una virtud que se observa en la naturaleza. Imagínate, el bambú durante una tormenta no se rompe, se inclina, se dobla con el viento, pero permanece de pie. Eso es resiliencia, la capacidad de adaptarse a los embates de la vida sin que estos te quiebren por dentro. Y aquí entra el Ikigai como motor silencioso, porque cuando tienes un propósito profundo, ese propósito actúa como ancla, no impide que vengan las olas, pero sí evita que te hundas. Un Ikigai claro no te hace inmune al dolor, pero te da un sentido, le da dirección, te recuerda que aún en medio del caos hay una razón para levantarse por la mañana, y eso es quizás lo más poderoso que puede poseer un ser humano. Pero hay algo más sutil, más espiritual, más poético que también forma parte de esta filosofía de vida, y se llama wabi-sabi, un concepto que escapa a la traducción literal, pero que encierra una verdad que si logras interiorizarla puede cambiar por completo la forma en que experimentas el paso del tiempo y los errores del camino. El wabi-sabi es la belleza de lo imperfecto, es ver una taza de cerámica agrietada, en lugar de desecharla, admirarla con las cicatrices como parte de su historia. Es mirar tu rostro en el espejo y aceptar con gratitud cada arruga, cada marca, como testigos de tu paso por la vida. Es entender que nada es permanente, que todo cambia y que precisamente esa es la fugacidad que reside de la belleza más auténtica. En un mundo obsesionado con la perfección, con la juventud eterna, con la apariencia pulida, el wabi-sabi es una rebelión silenciosa. Te susurra que no necesitas arreglarlo todo, ni esconder tus grietas, ni aparentar una felicidad constante. Puedes estar roto y aún así ser bello. Puedes haber fallado, haber perdido y haber envejecido y aún así ser valioso. Los autores explican que esta aceptación profunda, esta rendición sin resignación, es una de las claves del bienestar emocional de los pueblos longevos. La gente en Okinawa no se angustia por tener una vida perfecta, se enfocan en vivir bien con lo que hay. No niega el sufrimiento, pero tampoco lo dramatiza. No se encierra en la queja, sino que busca sentido. Y cuando las cosas no salen como esperaban, no se castigan, siguen, avanzan y agradecen. Esto no significa renunciar a mejorar o a soñar, significa abrazar el proceso con todo lo que conlleva, significa entender que cada caída te enseña y que cada pérdida te revela lo que realmente importa y que cada etapa de la vida, incluso la vejez, incluso el silencio, incluso el duelo, tienen su propio Ikigai escondido. Aceptar la imperfección no es debilidad, es libertad. Vivir con Ikigai, practicar el wabi-sabi, es en el fondo una manera de reconciliarte con la vida tal cual y como es, sin filtros, sin fantasías. Es comprender que tu propósito no necesita condiciones ideales para florecer, que puedes avanzar incluso con miedo, que puedes seguir siendo útil aunque tú te sientas roto, y que el valor de tu vida no disminuye con las arrugas ni con los errores, sino que se enriquece con ellos. La resiliencia te mantiene de pie cuando todo se tambalea, y el wabi-sabi te enseña a amar incluso lo que ya no es perfecto. Y juntos estos dos principios te preparan para el tramo más desafiante y más hermoso de la existencia, aceptar el cambio sin amargura, vivir con propósito incluso en la tormenta, amar lo que tienes mientras lo tienes, porque al final lo que nos hace envejecer no es el paso del tiempo, sino la manera en la que lo resistimos. Y cuando dejas de resistir, empiezas a fluir. Y cuando abrazas tu Ikigai y honras tu historia, completa, rota, brillante, imperfecta, es cuando realmente empiezas a vivir. Ese es el último secreto, el más profundo, el más humano y también el más urgente. En conclusión, la sinfonía de la vida larga y feliz. No hay una pócima secreta, no hay una píldora milagrosa, solo hay una verdad que se repite una y otra vez en cada rincón del planeta donde la gente vive más y mejor. Vivir con propósito es vivir con poder. Este libro no viene a venderte atajos ni a prometerte la felicidad eterna. Lo que ofrece
Es una sinfonía, una melodía suave y poderosa de hábitos, actitudes y decisiones que cuando se tocan en armonía se convierten en una existencia de danza larga y significativa. No es una receta, es un estilo de vida, una forma de estar presente, de amar lo simple, de levantarte con sentido y de acostarte con paz. Porque la longevidad verdadera, la que vale la pena, no se mide solo en años, sino cómo los viviste, en cómo cuidaste tu cuerpo, pero también cómo alimentaste tu mente, en cómo fortaleciste tus vínculos, en cómo cultivaste tu alegría y sobre todo en cómo encontraste un Ikigai tan claro que te despertaba antes de el despertador. Ikigai no es una palabra lejana, es una brújula interna, está en ti, está en esa actividad que te hace perder la noción del tiempo, en ese gesto que hace sonreír a alguien, en ese trabajo que no sientes como trabajo, en ese sueño que no has olvidado, aunque el mundo te haya dicho que no vale la pena. Este libro te ha mostrado el mapa, ahora te toca a ti caminar. Puedes empezar hoy comiendo un poco mejor, moviéndote un poco más, abrazando con más presencia, hablando con más sinceridad y preguntándote cada mañana con humildad y con decisión, ¿cuál es mi razón para levantarme hoy? Y si aún no tienes la respuesta, sigue buscando, porque cuando encuentres tu Ikigai no solo vivirás más, vivirás mejor y vivirás despiertos. Una vez más, gracias por llegar hasta aquí. Si este libro te ha gustado y te ha servido, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ningún otro libro de los que están por venir y sobre todo para que formes parte de esta gran biblioteca que estamos construyendo. Gracias.